Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando en este camino de crecimiento personal y desarrollo espiritual, y con ello la lección que vamos a estar tratando en esta oportunidad la hemos titulado El poder de elegir tu manera de pensar. El poder de elegir tu manera de pensar. Y es que los pensamientos muchas veces nosotros no los evaluamos y tenemos muchos pensamientos que son muy pesimistas, muy negativos, y esos se van presentando constantemente. Mientras que lo contrario, que sería lo optimista, lo bueno, un pensamiento cargado de fe, debemos construirlo. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales, filosóficas, incluso psicológicas, han enfatizado el rol fundamental que tiene la mente en la vida del ser humano. Dentro de la Torá y los sabios de Israel han transmitido enseñanzas profundas sobre la importancia del pensamiento, pero también sobre la conciencia y la intención o motivación, conocido como Kavaná. Ahora, en la actualidad, vemos nosotros, a través de especialistas en esta área, y de allí que se destaque que los pensamientos influyen directamente en las emociones y la conducta del ser humano. En pocas palabras, elegir cómo pensamos no solo es posible, sino esencial para el crecimiento personal y para ello alcanzar un desarrollo espiritual, que es el objetivo de cada enseñanza que nosotros transmitimos, de cada tema que impartimos, a través de cada estudio que nosotros realizamos para aportar herramientas a su vida, como ha sido útil también para la nuestra. Así que en esta lección vamos a explorar cómo el poder de elegir nuestra manera de pensar moldea nuestra realidad, también las decisiones y las metas en la vida, integrando los elementos que aparecen en la Torá y de esta forma tener herramientas que nos permitan seguir creciendo. Debemos tener presente que el poder de elegir nuestra manera de pensar se refiere a la capacidad consciente del ser humano para dirigir sus pensamientos, adoptar ciertas perspectivas de la mente o mentales y moldear su visión de la vida. Esta elección no depende únicamente de factores externos, sino de un ejercicio voluntario de conciencia y libertad interna. Entonces allí es cuando entramos en lo que establece la Torá y lo que enseñan los rabinos, porque en hebreo esta noción se conecta con el concepto de bejirá, que es la elección, la forma como nosotros ejercemos libre albedrío, y la capacidad de teshuvá, que es una transformación interior que nos lleva o nos hace retornar a la verdad de la cual nos desviamos, porque de alguna forma fuimos atraídos por la realidad y nos desconectó de la verdad. El libre albedrío es esa capacidad de elegir qué pensar y también cómo interpretar la realidad. ¿Por qué debemos saber interpretar la realidad? Porque la realidad es algo subjetivo, es algo que parte de lo que nosotros hemos construido en nuestra mente a través de las vivencias o experiencias diarias dentro de un entorno social. Y de esta forma vivimos episodios y cada uno nos va mostrando una serie de circunstancias que nosotros vamos almacenando. Y eso se va transformando en la manera como nosotros interpretamos lo que externamente apreciamos. O sea, desde afuera nos están impartiendo cada día información. Pero dentro de nosotros existe el Neshama,
El Neshama es la parte espiritual que se conecta con el Eterno porque viene de Él. O sea, es esa chispa divina que todos nosotros poseemos, pero que en la mayoría de las personas está dormida, producto de una condición espiritual que desde los días de Adán Rishon, cuando se cometió el pecado y la transgresión, trajo como resultado que la condición del hombre al nacer se fuera perdiendo, fuera malográndose. O sea, el ser humano nace con un alma totalmente pura y un neshama conectado con el Eterno, pero al empezar a caminar dentro de su realidad, dentro de su entorno, y empezar a recibir información, la persona empieza a recubrir como con capas, con velos, su alma. Y este recubrimiento o estos velos son vistos como impureza. ¿Por qué como impureza? Porque van ocultando la esencia del ser humano, que es pura porque viene directamente del Eterno. Entonces, toda la información que nos van impartiendo va recubriendo la esencia del alma, la va estableciendo de forma impura o de alguna manera la va afectando al punto que la va alejando de la verdad, pero la va conectando cada día más con la realidad. Entonces, ¿cómo interpretar la realidad? No desde el enfoque que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestros años de vida, sino cómo interpretar la realidad alimentándonos, nutriéndonos de lo que nuestro Neshama puede percibir o captar de la verdad. El problema es que como estamos en una condición de distanciamiento o alejados del Eterno, esa verdad no la percibimos de forma natural. O sea, estamos limitados, tenemos carencias en cuanto a esa área. Como hay carencias en esa área, eso genera un vacío. Y la forma de interpretar la realidad es basado en una construcción que la misma realidad nos ha dado. Quiere decir que sin darnos cuenta vivimos prisioneros de la realidad. Pero cuando nosotros despertamos espiritualmente, cuando nosotros empezamos a tener mayor conciencia, cuando nosotros cambiamos nuestra condición espiritual y pasamos de muerte a vida a través de la justificación, ese derecho legal hace que ahora tengamos la capacidad, si nosotros no los proponemos, de cambiar todo esto. ¿De qué forma? Como yo tengo ahora un derecho legal a través de la justificación, ahora yo puedo no solamente alimentar mi Neshama a través de la Torah, que me va a revelar la verdad, que me va a impartir la verdad, y esa verdad es la que me va a ir guiando. Evidentemente, como la verdad me guía y dentro de mí, en mi alma, hay una realidad que se ha implantado por años, va a entrar en conflicto. Y ese conflicto o esa crisis es lo que mucha gente evade. Entonces prefieren quedarse sumergidos en la realidad y lamentablemente con pensamientos, con actitudes, con conductas que lo malogran por completo y afectan su identidad y por supuesto todo lo que es su propósito se ve en medio de una condición de gran alerta, porque si se mantiene de esa forma, la persona no puede optar al mundo venidero. O sea, está en una condición de emergencia espiritual. Así pues, cuando nosotros empezamos ahora en esta nueva condición, que es el resultado de la justificación, empezamos a alimentar nuestro hombre interior, podemos ir quitando los velos o esas capas de impureza que recubren nuestra alma para irla limpiando por un lado y por otro lado nutriendo nuestro Neshama. Eso es lo que hace que cambie nuestra perspectiva. Ahora nosotros nos alimentamos de una verdad que está en la Torá, y si tenemos una revelación de ella,
O sea, si eso se hace parte de nosotros, si eso lo concientizamos, es como si nos cambiaran los lentes y ahora vemos algo totalmente diferente. Eso nosotros lo podemos apreciar cuando la verdad nos dice algo, pero la realidad que todo el mundo capta nos dice algo totalmente diferente. Es algo parecido al momento que vamos a una óptica y nos muestran unos lentes o gafas o anteojos que son polarizados y nos colocan algo para que miremos como una especie de paisaje, y cuando nos colocamos los lentes vemos en ese paisaje una imagen, por ejemplo, de una casa. Pero cuando nos quitamos los anteojos, los lentes o las gafas, esa casa no está. O sea, ese tipo de lente nos permite percibir algo que con nuestra vista en condiciones normales no lo vemos. De igual forma es la verdad y la realidad. La realidad es una y la verdad es como si me colocara los lentes polarizados y veo cosas que sin ellos no las puedo captar. O por lo menos el sentido de la vista no está en condiciones naturales para captar ese tipo de imágenes. De la misma forma es la verdad y la realidad para nosotros. El gran problema es que vivimos en medio de la realidad, apegados a ella, nos desenvolvemos a diario en ella, y eso hace que la gente se desentienda de la verdad. Entonces, cuando ese Neshama empieza a moverse, a inquietarse, entonces la persona no sabe leerlo y trata de llenar esas inquietudes y todo lo que tiene dentro de sí, que él desconoce, con todo lo que la realidad posee. Y basado en un criterio que viene de la misma realidad, determina lo que él asume es la respuesta para esa inquietud. El gran problema es que eso no le da ninguna respuesta. Porque la verdad solamente puede ser percibida a través del Neshama. Y estas personas en condiciones naturales, su Neshama está como dormido. Así que nosotros necesitamos el libre albedrío, que viene a ser la capacidad de elegir qué pensar y cómo interpretar la realidad. Pero si yo no interpreto la realidad a través de mi Neshama, sino a través de mi alma y los sentidos, voy a seguir prisionero de la realidad. También nosotros debemos trabajar en la plasticidad mental, en esa posibilidad de cambiar patrones de pensamiento. O sea, nosotros debemos evaluar qué es lo que regularmente pensamos, porque tenemos muchas veces pensamientos que son recurrentes. A veces caemos como en bucle y no salimos de ello, sobre todo con temas del pasado. También la responsabilidad personal, porque cada quien debe asumir con mucha responsabilidad su narrativa interna. O sea, nosotros debemos trabajar en eso que internamente está sucediendo, y de allí la influencia en la conducta, ya que lo que estamos pensando va a guiar nuestras acciones. O sea, la mente procesada, renovada, depurada, es una herramienta que nos va a ayudar o nos va a facilitar que el Neshama pueda crear esa conexión con el Eterno. Ahora, muchos expertos, y de allí también los sabios, enseñan que los pensamientos no son neutros. O sea, ellos construyen la interpretación que nosotros damos a los hechos. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le estamos dando? Dentro de la perspectiva hebrea, se considera que el pensamiento antecede al habla y a la acción, siendo una parte esencial del alma. Ahora, los esquemas mentales determinan cómo percibimos, sentimos y actuamos.
Por eso, elegir cómo pensar, porque podemos elegirlo, esto permite al individuo tomar control de su vida interior. Y eso es lo que la gente no realiza. La gente no elige cómo pensar, qué permite al momento de lo que su pensamiento está aflorando. O sea, la persona no tiene control de su vida interior. Por eso mucha gente se siente mal, mucha gente se siente triste, deprimida, porque los pensamientos van bombardeando su ser y no sabe cómo controlarlos. Entonces entra en una condición de crisis por todo lo que está pensando, y como no le coloca un freno, eso afecta a sus emociones, eso afecta internamente. Ahora, este poder de controlar, de dominar, existe para que el ser humano sea un socio activo en su propio desarrollo. Elegir pensamientos alineados con la verdad, la ética y la esperanza permite una vida plena. Pero, repito, los hijos del Eterno, los que han sido justificados, que tienen derecho legal, deben trabajar estas áreas. El problema es que siempre se enseña son asuntos doctrinales y cosas que vienen de interpretaciones privadas, de conceptos que son sesgados, de dogmas, de tradiciones, que no ayudan en nada. Entonces la gente se está llenando de una serie de conceptos y prácticas que no ayudan en su crecimiento personal y mucho menos en su desarrollo espiritual. O sea, tratar este tipo de temas, es lo que va a liberar al ser humano de muchas cargas, de muchas ataduras, para que puedan transitar en procura de una vida espiritual sin tener problemas, o por lo menos los va a minimizar muchísimo. O sea, desde una perspectiva espiritual, todo este trabajo permite que el ser humano pueda adherirse al Creador y ser uno con Él. Como está dicho, como son tus pensamientos, así eres tú. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Cuando esto lo desarrollamos y empezamos a tener mayor control, entonces surgen ventajas, porque nosotros empezamos a tener mayor equilibrio emocional, toma de decisiones que son más conscientes, empezamos a tener fortaleza en medio de la adversidad, empezamos ese crecimiento personal tratando con las cualidades, evaluando por qué yo reacciono de esta manera, o por qué esto me afecta, o por qué cuando esta persona dice esto actúo de esta manera, o por qué al ver a alguien me siento de esta forma. El control de los pensamientos y trabajar esta área también nos ayuda en la reducción de ansiedad y sufrimiento innecesario. Y eso es algo muy valioso, y sobre todo en este tiempo. Así que cambiar la manera de pensar transforma la vida de todo ser humano. Porque al identificar pensamientos automáticos que son negativos y sustituirlos por otros más adaptativos, se mejora el bienestar. Entonces tendremos una sensación diferente. Dentro del contexto hebreo, en este caso en la Cábala, se enseña que el pensamiento conecta los mundos superiores con los inferiores. Y desde los mundos superiores es que proviene la verdad. Desde los inferiores es que emana la realidad. Por tanto, purificar el pensamiento es elevar al ser humano por encima de la realidad. Es estar en este mundo sin adaptarse al mundo, porque tú caminas sujeto a una verdad que es la que origina todo. Esta práctica nos ayuda a desarrollar la conciencia plena, el discernimiento, la voluntad de cambio, una mayor percepción de las cosas.
Y muchos personajes en la Biblia estuvieron trabajando todo esto. Vemos a Abraham, vemos a Moshe, vemos a David, personas que se dieron a la tarea de revisar, de evaluar. Empezamos viendo a Abraham con un Lej Lejá, y ese camino hacia ese mundo interior, a pesar que en lo exterior, evidentemente, está caminando, pero hacia adentro también lo está haciendo. Este tema o esta lección, cuando nosotros empezamos a estudiar la conexión entre el pensamiento y el habla, nosotros debemos evaluar lo que es la Lashon Hara y lo que es la Lashon Tová, o sea, lo que es la lengua maligna y lo que es una lengua buena, apropiada o benigna. Elegir cómo pensar, que es lo que estamos tratando, también impacta en cómo hablamos, lo que a su vez influye en nuestra realidad social y en el entorno donde nosotros nos movemos. Quiere decir que si nosotros empezamos a tener control de los pensamientos, empezamos a reemplazarlo, empezamos a renovar nuestra mente, a evaluar qué es lo que estamos pensando, nuestra manera de hablar va a cambiar y también se va a manifestar en nuestra forma de accionar, porque nosotros accionamos como reacción producto de lo que yo estoy interpretando en cuanto a un pensamiento. O sea, alguien hace o dice algo y eso yo lo interpreto basado en una realidad, y de allí es que surge un pensamiento que de forma inmediata conlleva una acción. Entonces, si empezamos a trabajar o a controlar, y de allí el título de esta lección, el poder de elegir tu manera de pensar, vamos a mejorar mucho en cuanto a la forma de hablar y la forma de actuar. Esto nos está llevando a que nosotros nos transformemos en un ser integral, que podamos alinear nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Es algo maravilloso, porque cambia nuestra vida por completo. Cambia por completo. Así que esto nos da una mayor autonomía personal, también nos da la posibilidad de sanar traumas. Hay personas que no han cerrado cosas en su vida, que están abiertas todavía, personas que no han superado duelos, personas con bloqueos internos, personas que deben reducir el victimismo o esa dependencia emocional hacia alguien, asumir la responsabilidad sobre las decisiones vitales que deben asumirse. Esto es algo que nosotros debemos evaluar muy bien, porque no podemos ir transitando, existiendo, cuando la invitación es a vivir y no simplemente existir. Y mientras que las personas no sanen traumas, no traten cosas que están allí como una herida abierta, no superen esos bloqueos internos, no puedan librarse de esa dependencia emocional, van a seguir siendo torturados desde adentro. Y es porque esos pensamientos lo están llevando a esa condición. El tema, cuando lo vemos, es importante y de gran relevancia, porque en una época donde la mente está sobreestimulada a través de las redes sociales, por información, emociones y pare de contar todo lo que vemos, recordar que tenemos el poder de elegir cómo pensar es esencial. Ahora, cuando estudiamos esto y lo hacemos a través de métodos de interpretación que se asumen desde la perspectiva hebrea, hay un método que es la gematría, y es el valor numérico que tiene en cada letra o toda una palabra y que nos da como un código. Y ese código puede ser una llave que nos permita abrir algo y de esta manera superar cosas o mejorar ciertas condiciones.
Entonces, desde la gematría, la palabra mahshavá, que es pensamiento, tiene el valor numérico de 367, que comparte raíz con shut. Shut es la raíz de teshuvá. Shut es convertirse. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que nuestros pensamientos nosotros debemos convertirlos, debemos tratarlo, o lo que dice Pablo, renovar la mente, implicando que el pensamiento es el punto de partida para retornar al verdadero ser. Ahora, viendo esto, nos damos cuenta que si nosotros podemos superar estos pensamientos que generan estas crisis y estos conflictos, nuestra vida será otra por completo. Porque cuando nosotros vemos este número 367 y sumamos 3 más 6 más 7 nos da 16. Si yo sumo el 1 más 6 me da 7. 7 es una etapa. Quiere decir que nuestra vida y de allí nuestra manera de pensar está ajustado a etapas de la vida. Y cuando nosotros no vivimos esas etapas o nos quedamos prisioneros en etapas pasadas o no estamos viviendo la etapa actual porque estamos pensando en una etapa futura, nosotros estamos generando un desequilibrio emocional. Entonces entramos en conflictos porque o estamos sujetos a una etapa pasada o estamos preocupados por una etapa futura sin invertir tiempo en esta etapa presente. Por eso es que cuando vemos nosotros en la Tanakh y en el caso de Yehoshua, habla de poder disfrutar cada día. Dice que cada día tiene su afán. ¿Por qué estar preocupados, por estar inquietos con cosas que nuestro Padre Celestial sabe que nosotros necesitamos? ¿Qué cosa no sabe el Eterno de nuestras vidas? ¿Qué cosa no sabe el Eterno de lo que nosotros necesitamos, queremos o anhelamos, que sirvan, que generen bienestar, que le den sentido a la vida y calidad en la misma? Si el Eterno nos creó, y no solamente que nos creó, sino que nos hizo en su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a revisar esto, nos damos cuenta la importancia que posee. Una de las cosas que nosotros necesitamos evaluar son los desafíos y oportunidades a diario que se nos presentan. Y en relación a este tema, cuando hablamos de esos desafíos, de esos retos, tenemos que hablar del ruido mental y esas distracciones que se presentan en nuestra vida. Esa influencia social negativa. Las personas que están a nuestro alrededor, personas que están pasando por situaciones muy difíciles, personas que no trabajan su mundo interior, personas que no tienen condición ni recursos espirituales que les ayude y están viviendo todo el tiempo en medio de crisis. También la oportunidad de generar esa resistencia, o mejor dicho, de superar todo aquello que se opone al cambio de mentalidad. Por naturaleza, nosotros nos resistimos a los cambios, no los asumimos, no nos gustan los procesos. Nos gusta estar en nuestra zona de confort. Y en la vida, la Torah nos enseña que como vivimos por etapas, debemos desarrollarnos en cada una de ellas y sacar el mayor provecho. Porque estas oportunidades que se nos presentan cuando empezamos a ejercer ese poder de controlar, de dominar, de elegir la manera de pensar, nos ayuda porque es una oportunidad de libertad interior, de transformación personal y profunda, de construcción de relaciones más sanas, incluso con nosotros mismos. Y eso también nos va a ayudar a que si nuestra alma
está mucho mejor, podremos tener una mayor conexión espiritual, porque nuestro Neshama no va a estar en lucha constante con nuestra alma. Así que nosotros debemos evaluar el hecho de que antes de reaccionar, nosotros deberíamos detenernos y revisar nuestros pensamientos. Poder evaluar a diario cada pensamiento para identificar a lo mejor patrones de los cuales no tenemos conciencia de ello. Practicar una afirmación que sea consciente, alineada con la Torá. No estamos hablando simplemente de pensamientos positivos, estamos hablando de una afirmación consciente que la Torá establezca producto de un principio, un fundamento para practicarlo. Estudiar, reflexionar y meditar en todo aquello que la Torá nos muestra para elevar nuestra mente, para depurarla, para quitar todos estos velos y sobre todo rodearse de un entorno que nos estimule al cambio, que podamos estar con personas que también se sientan motivadas a mejorar, a crecer, a darle sentido a la vida, a caminar con propósito, a mejorar su mundo interior. Así que el poder de elegir nuestra manera de pensar es una de las herramientas más potentes que posee el ser humano cuando nosotros empezamos a tener conciencia de quiénes somos al ser creados a imagen y semejanza del Eterno. Porque esto nos otorga libertad, responsabilidad, dirección. No somos víctimas de nuestros pensamientos, téngalo presente, sino autores de nuestra historia interior. Desde la perspectiva hebrea, se nos recuerda que el pensamiento no es solo una función mental, sino que es un vehículo de transformación en lo personal y que nos ayuda también a lo espiritual. Elegir bien cómo pensar es comenzar a vivir con propósito, basado en una verdad, generando una verdadera conexión con el Eterno y salir de la religiosidad y de una vida que, a pesar de que se oye fuerte, pero que muchas veces es mediocre, porque simplemente estamos existiendo, no viviendo. O sea, no nos estamos dando la oportunidad de realmente vivir y de decir, oye, vamos a salir adelante, seremos otro. No puedo estar siempre de esta forma. Hay algo que yo deseo para mi vida y voy a buscar la forma de conseguirlo. A lo mejor en este momento no lo identifico, pero probablemente sea el resultado de ser alguien prisionero a la realidad o de tener pensamientos negativos. De esta forma, usted está anclado y usted necesita salir de ese estancamiento. Usted necesita salir adelante, mejorar, crecer. Que realmente podamos tener ese bienestar y esa calidad de vida que nos permite estar en condiciones en nuestra mente que sean estables, de paz. Y de esta forma invertir tiempo ahora en un desarrollo espiritual, porque ya hemos trabajado todo aquello que es un obstáculo al atender elementos internos producto del crecimiento personal al renovar nuestra mente. Así que hay que seguir en este camino de cambio, de mejorar, de crecimiento. O sea, no se quede siendo el mismo. Hay que seguir avanzando, debemos superarnos. Y más que ser la mejor versión de nosotros, ser lo que originalmente el Eterno creó. Ese modelo que aparece allí a imagen y semejanza del Eterno y que cuando nos creó está un modelo donde dice, bueno, Gustavo o X persona pueden llegar a este nivel y tener una vida de esta forma. Y a lo mejor nos estamos perdiendo eso y la oportunidad de realmente disfrutar una vida y no simplemente momentos alegres o emocionantes, sino una vida. Y de esta forma, entonces, caminar en procura de alcanzar ese desarrollo espiritual que nos permita ser parte del mundo venidero. Bendiciones para todos y Shalom.